buenas noches y bienvenidos al primer programa de Qué grande es el cine español, que es una segunda mitad nada encubierta del programa Qué grande es el cine, que vinimos haciendo durante todo el año 1995 desde este mismo estudio de Televisión Española en la 2. Bueno, yo quisiera decirles en mi nombre y en nombre de todos los que vamos a hacer este programa y los que ustedes ya conocen, que ha venido siendo pues una redacción más o menos habitual, que si estábamos muy contentos por poder haber hecho y poder trabajar en Qué grande es el cine. Ahora tenemos muchísimo más entusiasmo, muchísima más alegría, porque vamos a trabajar sobre un material nuestro, un material mucho más querido. Elegir 50 películas para dar un panorama de lo que había sido el centenario del cine, la verdad es que costó mucho y nosotros sabemos que se han quedado infinidad de creadores pues sin poder entrar. Pero lo del cine español va a ser todavía más complicado, porque en contra de una opinión muy generalizada de que el cine español no ha dado grandes obras, nosotros pensamos que sí. Y no solo 50 que vamos a tratar de poner, si podemos intentaremos poner alguna más en algún programa doble, pero creemos que 100 y más películas todavía podían tener cabida en este programa de Qué grande es el cine español, que no solo va a ser un homenaje al centenario del cine en España desde su nacimiento hasta hoy, sino también un homenaje a una serie de autores y de creadores, tanto directores de fotografía, escritores, músicos, directores y sobre todo y naturalmente actrices, intérpretes, jefes de producción, montadores, etcétera, que yo creo que los ha habido y tan buenos como los podía haber habido en cualquier otro lugar del mundo. Como yo soy bastante supersticioso, hace prácticamente un año empezó el programa de Qué grande es el cine con las mismas personas que hoy me rodean, de izquierda a derecha, Antonio Muñoz Molina, Antonio Jiménez Rico y Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches a los tres y gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, pues yo quisiera decir que todos ellos son grandes aficionados al cine español y que hoy vamos a empezar con Berlanga. Por supuesto no vamos a llevar un orden como no se hizo en el programa anterior de decir vamos a empezar, el equivalente sería La aldea maldita, por ejemplo, o no, vamos a poner La aldea maldita, pero a lo mejor la ponemos en el número 24, o el 18 o el 42. Yo creo que vamos a intentar hacerlo como el año pasado y que nos fue muy bien. Lo que yo sí tenía muy claro, de la misma manera que en Qué grande es el cine había una especie de favoritismo por mi parte con John Ford, aquí lo hay con Luis García Berlanga. Yo quería empezar este programa de homenaje al cine español con una película de Berlanga. Me daba igual empezar con Bienvenido Mr. Marshall, con Plácido, con El Verdugo, porque creo que no solo se va a ver Bienvenido Mr. Marshall hoy, sino que va a haber más películas de Berlanga. Y lo hago así porque para mí ha sido el mayor cineasta que ha dado el cine español. No me olvido de otros cineastas geniales y maravillosos, desde don Luis Buñuel hasta Edgar Neville, desde Fernán Gómez hasta Víctor Erice, desde Pedro Almodóvar hasta Fernando Trueba, etcétera, Said Heredia, etcétera. Pero Berlanga para mí es algo especial y creo que para muchísima gente. Es un cineasta colosal, es un hombre cuyas obras maestras hoy día se ven muchísimo mejor, y lo he dicho en alguna ocasión, que las películas de Fellini. Es decir, lo grande de Fellini hay que buscarlo cuando se acerca al territorio de Berlanga. Hoy se ve Plácido o El Verdugo, y la incomunicación y la soledad de esas películas son mejores que la de Antonioni, por supuesto. En cualquier lado esto es una explosión de júbilo, de homenaje a Berlanga. Tanto Juan Miguel Lamet, que en una lista reciente ha votado 2 películas de Berlanga, nada menos, como Antonio Muñoz Molina, que ha votado otras 2 películas entre las 25 de su vida, como Antonio Jiménez Rico, que ha votado también, me parece que Plácido, son berlanguianos hasta la médula. Y quiero decirles que en un libro reciente que se llama Las 25 películas de nuestra vida, han votado 100 cinéfilos españoles de toda condición y de todo grado, desde políticos como Alfonso Guerra, pues hasta intelectuales y pintores como Eduardo Úrculo. Bueno, pues los 100 mejores directores de la historia del cine, de la historia no solo del cine español, el número 6 es Luis García Berlanga. Y una de sus películas en concreto, El Verdugo, es la 6ª de la historia del cine. Esto me parece que habla muy a las claras de que esa especie de ¿cómo diría yo?, neodescubrimiento mundial de Berlanga, que ha empezado por el New York Times hace un par de años, me parece que es evidente. Y ahora, ya sin más, ya he hablado suficiente, casi durante un año tendré que hacer una presentación mucho más breve. Quiero dar la palabra a Antonio Muñoz Molina, que nos hable de su pasión berlanguiana y naturalmente que nos presente una joya como Bienvenido Mr. Marshall. Hola. Hola, como dicen en la propia Hola, con la pancarta. para recibir a los americanos, ¿no?
A mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo contigo y con cualquier aficionado al cine, y no solo al cine español. Es decir, creo que hay algunas de las películas más importantes y mejores y más conmovedoras que yo he visto están filmadas por Luis García Berlanga, ¿no? Concretamente dos de ellas. Y con respecto a Bienvenido Mr. Marshall, es una película maravillosa que para mí no es la mejor, por una razón que podemos después hablar y que podemos discutir, y es porque yo creo, y creo que también hay personas que pueden estar de acuerdo con eso, en que hay una película que tiene una zona de caída fuerte, ¿no? Pero eso lo veremos después. A mí lo que me interesa aquí es contar la conmoción que supone ver siempre esta película, concretamente, este Bienvenido Mr. Marshall, porque, a todos los niveles, en un nivel o en un ámbito de la pura afición al cine, es decir, la maestría que tiene la película, el cine que hay en ella es de una categoría absoluta, ¿no? Luego después está la escritura. Después al mismo tiempo me da igual, la escritura, la construcción de la historia, la construcción de los diálogos. Ahora se está hablando mucho de la recuperación de la comedia americana y todo eso, eso es más difícil de lo que parece. Es decir, no es tan fácil hacer una comedia perfectamente hilada. Y en esta película hay eso, hay una hilazón de escritura, de palabras. Es decir, hay un momento, hay una cosa con la que se está jugando siempre, que es esa parte memorable en la que llega el señor delegado general a darle la noticia al pobre alcalde de que vienen los americanos, y ahí se está jugando todo el tiempo con el malentendido tan simple y tan bobo de que uno dice Villar del Río y otro Villar del Campo. Y están Villar del Campo, dice el delegado general, y el pobre Pepe Iber dice Villar del Río, Villar del Campo, Villar del Río, y al final dice Pepe Iber, Villar del Río, corta y se ve a Lolita de Sevilla cantando del río vengo y no sé qué decir. Todo está, hay un momento en que Manolo Morán le dice, bueno niña, hasta mañana, y Pepe Iber inmediatamente se apunta y dice, hasta mañana niña, por tal de darle un beso, ¿no? La comicidad de esos momentos en que Manolo Morán dice, ¿verdad niña? Y la niña varía entre Josú y Ay, y a mí eso es escritura. Eso es escritura, eso es literatura cinematográfica, lo que sea, y ahí desde luego se nota mucho la mano literaria y la poesía de un grande del teatro y del cine español que es Miguel Miura. Esos momentos, esa poesía que hay de pronto cuando dice que uno, dice, te pasas 30 años trabajando en el campo y a lo mejor con lo que sueñas en la vida es con tener unos prismáticos. Eso es Miura, esa es la poesía esta. Y luego hay otro factor que es el del testimonio histórico. Es decir, se supone que el cine español en esa época, y es verdad, está completamente controlado por la censura, es muy difícil hacer cine, como es muy difícil todo, y hay un retrato de un tiempo histórico tremendo, de un tiempo histórico español y del tiempo histórico del Plan Marshall, es decir, que es una cosa muy seria, es el momento este en que Europa de verdad va a cambiar gracias a eso, ¿no? Y lo que ocurre es que aquí está convertido en fábula, porque el Plan Marshall, y otra de las grandezas de la película, siendo un testimonio material de aquello, también se convierte en fábula, que es la fábula de los dones que van a traer ese momento en que el pobre que está desesperado de hambre y que tiene el niño enfermo, sueña con los Reyes Magos que le tiran el tractor, ¿no? Y luego hay, por último, para mí otro factor que es muy enternecedor, y yo comprendo que es un factor personal, pero bueno, que es el testimonio para mí de mi infancia. Es decir, yo veo mi infancia, esta película anterior a cuando yo nací, pero el mundo que yo conocí de niño se parecía mucho a eso. Y entonces pienso en la juventud de mis padres, ¿no? Y veo esa imagen, esas mujeres tomando el sol, ¿no? Esas mujeres cosiendo al sol, esa pobreza, esos carros, esos objetos, ese interior de las casas, ¿no? Eso es un mundo esas caras sin afeitar, esa pobreza, ¿no? Eso lo hemos visto. Y para mí forma parte de eso, una especie de recuerdo lleno de tristeza, pero lleno también de emoción, ¿no? Porque al fin y al cabo es... y luego, y ya por esto termino, el sarcasmo terrible, ¿no? El sarcasmo terrible unido a una piedad absoluta. Es decir, no he visto una película más sarcástica y más cruel, pero también más piadosa, y eso es muy importante porque ahora se confunde mucho la ironía con la crueldad, y no, aquí hay sarcasmo hacia los fuertes y una piedad absoluta hacia los débiles, ¿no? Ese momento cuando todo el mundo pide lo que quiere, ¿no? Y luego, claro, eso se da muy pocas veces en el cine. Hay un personaje que es evidentemente cervantino, que es el célebre Hidalgo. Hay una cosa cervantina ahí, ¿no? Ese cuidado para tratar a los débiles. Ahora cuando salen pobres
en las películas generalmente es para reírse de ellos, ¿no? Aquí los pobres tienen una nobleza y tienen una dignidad tremenda. De los que más se ríe la película es de los poderosos, ¿no? Además, en la película, claro, vosotros os acordaréis mejor de eso, la película retrata un tiempo en que a los poderosos se los conocía enseguida por la ropa, ¿verdad? Es decir, antes